Juan 10:10, dice allí la palabra de Dios: el ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. La hemos abierto para que tú nos hables a través de ella. Invitamos que tu Espíritu en esta hora pueda ser nuestro Maestro. En el nombre de Jesús. Amén. El ladrón, dice la palabra de Dios, solo viene a robar, matar, destruir. Pero el Señor Jesús dice: yo he venido para que tengan vida. Y el tipo de vida es vida en abundancia. Jesús vino para darnos vida. Vida en abundancia. ¿Cuántos le gustaría vivir ese tipo de vida? ¿Cuántos estamos experimentando la vida abundante? Una vida plena. El tema de esta mañana tiene que ver con vida abundante, vida plena, vida en prosperidad. ¿Qué tipo de vida estás viviendo en este momento? ¿Buena? ¿Mala? ¿Mediocre? Se nos dificulta, se nos hace difícil vivir una vida plena, una vida en abundancia. Porque el Señor Jesús, por esa razón, Él vino a este mundo. No vino para darnos condenación. No vino para condenarte. No vino para castigar. Él dice la palabra: yo he venido para que tengas vida y vida en abundancia. Yo no sé si esta mañana alguien ha perdido la esperanza de la vida por algún motivo, alguna razón. Tal vez no miras que hay una salida, pero en esta hora yo te digo: vive una vida plena en abundancia en vez de solo sobrevivir. Hoy, esta mañana, quiero presentarte 5 hábitos que puedes practicar diariamente para que puedas alcanzar ese tipo de vida plena. 5 hábitos que puedes aprender a aplicarlo diariamente. Número 1, si tienes un papel y un lápiz, apunta el hábito número 1. Cada vez que te levantes por la mañana, levántate con gratitud. Salmista David, en el capítulo 92 del libro de los Salmos, versículo 1, dice el salmista: bueno es dar gracias al Señor y cantar alabanzas a tu nombre, oh Altísimo. Cada mañana que te levantes, levántate ¿con qué? Con una actitud de gratitud. Da gracias por las cosas que muchas veces la damos por sentado. Por ejemplo, el simple hecho de estar vivo, el simple hecho de tener un techo donde dormir, donde pasar la noche, es razón contundente para darle gracias a Dios. El tener alimento en la mesa, a veces lo damos por sentado y muchas veces no nos preocupamos y no tenemos la atención debida para no desperdiciar el hecho de tener la ropa como para vestir. Da gracias por la salvación. Salmos 34, versículo 22, dice el salmista David: el Señor redime el alma de sus siervos, y no será condenado ninguno de los que en él se refugian. Vuelvo a leer ese pasaje bíblico, Salmos capítulo 34, verso 22. El Señor redime el alma de sus siervos, y no será condenado ninguno de los que se refugian en él. ¿Dónde estamos nosotros refugiando nuestras emociones? ¿Dónde estamos refugiando nuestras preocupaciones? ¿Dónde estamos refugiando nuestras cargas, nuestros problemas? Yo quiero decirte esta mañana: cada mañana que te levante, dale gracias a Dios por la salvación. Dale gracias a Dios por las cosas que tienes. La oración, el hecho de hablar con Él, es una forma para poder vencer la ira y también nos permite perdonar. Hábito número 2. No solamente levántate cada mañana con una actitud de gratitud, sino que ora con expectación. Número 2. Cuando tú ores, cuando hables con Dios, ora
esperando. No vivas orando y a la misma vez vives afanado. Miren lo que dice Filipenses capítulo 4 versículo 6. Por nada estéis afanosos, antes bien en todo, mediante oración, súplica, con acción de gracia, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. No vivas en el afán, no vivas preocupado. Preocupado es la formación de dos palabras, antes de algo que no ha sucedido. Y saben, quiero decirle que el 99% de nuestras preocupaciones muchas veces no llegan a suceder. Dice Mateo capítulo 6 versículo 34. Por tanto, oigan esto, no os preocupéis por el día de mañana. ¿Por qué? Porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástale a cada día sus propios problemas. Cada día es suficiente. ¿Por qué voy a vivir preocupado por el mañana? ¿Por qué voy a vivir preocupado por el futuro? Deja esa preocupación, déjale ese problema. Por eso cuando te levantes en la mañana, levántate con una actitud de gratitud. Número 2, cuando ores, cuando hables, espera la respuesta y espera que Dios es el que tiene control de todo. Ora por todo y espera respuesta. Podemos orar, podemos creer, podemos recibir, dice Santiago capítulo 1 versículo 6. Podemos orar, y dice Santiago en el versículo 7 y 8, que podemos dudar y no tener nada. Depende cómo tú quieres orar. Si oras, crees y espera, o oras y dudas y no recibes nada. Todo depende de la actitud. Número 3. Habla con amabilidad. Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 12, versículo 34. De la abundancia del corazón habla la boca. Y en el versículo 35 del mismo Evangelio de San Mateo capítulo 12 dice: el hombre bueno de su buen tesoro saca cosas buenas, y el hombre malo de su mal tesoro saca cosas malas. Pablo, en una de las cartas, cuando escribe a la iglesia de Éfeso, él dice: no salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Pablo está dando la solución, el antídoto, la cura para aquella lengua destructora. Las palabras que nosotros decimos tienen dos efectos: o construyen, o edifican, o destruyen. Y Pablo nos está diciendo en esta mañana, dice que no salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino la que es de buena para edificar, según la necesidad en ese momento, para que de esa manera podamos impartir gracia a aquellos que escuchan lo que decimos. Piensa bien de la gente. Concéntrate en la virtud de los demás. Y otro aspecto muy importante: elogia, da un cometido. Muchas veces como padres somos fáciles y prestos para ver las fallas de los hijos, pero cuando ellos hacen bien, hay palabra de elogio, hay palabra de gratitud, hay palabra de reconocimiento. Qué fácil es mirar el error de los demás, qué fácil es apuntar a los demás, pero mis hermanos, Pablo dice: no salga de vuestra boca ninguna palabra que sea mala, sino la que sea para edificar. Si la palabra que voy a emitir, que voy a decir, no edifica, mejor no lo diga, mejor no lo mencione. Por eso, concéntrate en las cosas buenas de los demás. Concéntrate en las virtudes y actúa dando cometidos. Número 4, el hábito número 4.
Colosenses capítulo 3, versículo 12. Dice el apóstol San Pablo: entonces, como escogidos de Dios, santos, amados, revestidos de tierna, ¿qué? Compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. El hábito número 4, según lo que el apóstol San Pablo está mencionando aquí, el tener compasión por otras personas. Cuando las personas cometen error, cuando las personas se equivocan, cuando las personas piensan mal y tú te sientes ofendido, te sientes herido, lo que el apóstol San Pablo en resumen dice: perdona pronto. El perdón es un llamado al amor cristiano. Si realmente queremos vivir la vida plena, la vida cristiana, el llamado que Jesús nos ha hecho para vivir ese tipo de vida, entonces, dice Pablo, revestidos de la compasión, revestidos de la bondad, de la humildad, de la mansedumbre y de la paciencia. Mis hermanos, yo no sé si ustedes han escuchado algunas instrucciones de psicólogos, de los que estudian la conducta humana. Antes de emitir alguna palabra de enojo, de ira, y tú te sientes molesto, te sientes mal, ellos nos mandan muchas veces a contar hasta 10. Cuenta del 1 al 10. A veces vemos personas que tenemos que contar más de 10, tal vez tendríamos que contar hasta 100. Pablo dice en el versículo 13 del libro de Colosenses capítulo 3, soportándoos unos a otros, perdonándoos unos a otros. Y si alguno tiene queja contra otro, como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Este hábito, no solamente el levantarme en la mañana a dar gracias, no solamente al orar tengo que tener una expectativa de que Dios va a responderme, no solamente el hablar con amabilidad, perdonar pronto. El último, cuando trabajes o vivas, trabaja en una actitud de adoración a Dios. Miren lo que dice 1 Corintios capítulo 10, versículo 31. Por cada área de nuestra vida debemos nosotros tenerlo en el campo de la adoración. Miren lo que dice 1 Corintios 10, 31. Entonces, ya sea que comas, que bebas o que hagas cualquier otra cosa, hacerlo todo para la gloria de ¿quién? Para la gloria de Dios. Quiere decir que no tengo que separar lo sagrado de lo secular. ¿Por qué? El apóstol San Pablo en el libro de Colosenses capítulo 3 versículo 17 dice: todo lo que hagas de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él al Dios y Padre. El profeta Elías, en el Antiguo Testamento, en 1 Reyes 18:32, en un momento él tuvo que trabajar con sus manos, construir un altar. Y dice aquí la palabra de Dios, en 1 Reyes 18:32, miren qué tipo de actitud tenía, cómo construyó el profeta Elías aquel altar. Y dice el texto: y con las piedras edificó un altar en el nombre de ¿quién? En el nombre del Señor. Quiere decir que lo secular con lo espiritual y lo sagrado no deben de separarse, tienen que ir juntos. Entonces, cuando trabajamos en la vida secular para ganarnos el pan de cada día, debemos trabajar para la gloria de Dios, trabajar en el nombre del Señor. El rey Ezequías, en el libro de 2 de Crónicas, capítulo 31, versículos 20 y 21, miren lo que dice allí el texto: así hizo Ezequías por todo Judá. Él hizo lo bueno, lo recto, lo verdadero delante del Señor su Dios.
Cuando tú trabajas, cuando haces las cosas diarias, las cosas cotidianas, aun cuando tienes que hacer cosas en la casa, ¿cómo haces? Dice aquí en la palabra de Dios que Él hizo lo bueno, lo recto y lo verdadero. No separando la vida cotidiana, lo secular de lo sagrado. Y termino con este pasaje bíblico del profeta Miqueas, capítulo 4, versículo 5. Miren lo que registra aquí ese pasaje. Miqueas capítulo 4, versículo 5. Aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios, nosotros andemos en el nombre del Señor nuestro Dios para siempre jamás. No importa que los demás anden como ellos quieren andar, pero dice la palabra que nosotros andemos en el nombre del Señor, quien es nuestro Dios para siempre. Cuando alguien te pida y te diga, mira, choca los 5, dale estos 5 hábitos para poder vivir una vida plena, dando gracias a Dios cada mañana que te levantes, orando con expectación, hablando con amabilidad, perdonando pronto, y cuando trabajemos en la vida diaria, trabajemos con una actitud de oración. Quiera Dios que Dios bendiga su palabra y pueda bendecir a cada uno de ustedes.